las expresiones legítimas de la sociedad chihuahuense, reflejada en diferentes grupos, diferentes maneras de pensar, pero en una sola coincidencia: defender la situación, el patrimonio familiar, la situación económica de Chihuahua. Nos es imposible en este espacio poder trascender todas y cada una de las expresiones que ahí se dieron. Fue un evento que tuvo una duración quizás de 2 horas, pero vamos a presentarles aquí algo de lo más representativo, sobre todo por grupos. El líder del Barzón, Heraclio Rodríguez, dijo que esperan que Chihuahua, a través de la presencia del gobernador en la CONAGO, pueda generar contrapesos contra la política del gobierno federal y del discurso presidencial dado el día de ayer. Y que finalmente Chihuahua, a través de la presencia del gobernador en la CONAGO, puede generar consensos donde sea un contrapeso contra la política del gobierno federal y el discurso del presidente de la República, que me parece que el día de ayer fue un discurso muy discordante, muy manipulador, porque amenaza con quitar programas sociales como el del Seguro Social, pero no menciona nada de todo el asunto de corrupción que se ha generado en todo el país. No menciona nada con relación al financiamiento de los partidos políticos, no dice nada con relación a al redireccionamiento de recursos que se pueden dar en el presupuesto y que pueden salvar el gasolinazo. Yo creo que hay conductos que ayudan a esto, pero que el gobierno de la República no está dando cabida a una propuesta diferente. Creo que Peña Nieto ha sido uno de los presidentes más inflexibles para la recomposición de la política y eso lo ha demostrado, ¿no? Vemos cuando se dio la reforma del trabajo, todo el mundo protestó, pero no escuchó. Se da la reforma educativa y todo el mundo protesta, pero no escucha. Hoy escucha, pero no actúa. Y escucha porque todo el mundo está volteando hacia Chihuahua a ver lo que está pasando. Y no nada más a Chihuahua, sino a todo el país. En el Estado de México es donde está el punto más neurálgico, es un proceso electoral. En medio de un proceso electoral se dan incluso hasta los saqueos a tiendas departamentales, No aplaudimos los saqueos, pero tampoco los condenamos porque ha sido el efecto de una política irracional en contra de los más pobres. Eso es el efecto de una política de Estado que no ha volteado a ver a la mayoría de sus ciudadanos y ha gobernado nada más para las cúpulas empresariales y para un sector de la población. Otra de las representaciones de los grupos que se han manifestado abiertamente en los últimos días ante la alza en el precio de la gasolina ha sido la Unión Campesina Democrática, pues su líder, Pavel Aguilar, le planteó al gobierno estatal que realice esquemas de solución a los grupos que representan y que necesitarán del cabildeo del gobernador para que se solucione la crisis del país por el bien de los mexicanos. Pero también decirle que estamos claros de la necesidad del gran acuerdo. Por ello estamos aquí. Por ello hoy la Unión Campesina Democrática suscribe cada uno de los puntos que está planteando el compañero Yaco del Barzón, porque no solo es la protesta, no solo es la toma de las carreteras, también nosotros tenemos propuesta. También nosotros estamos planteándole al gobierno estatal y de manera más importante, porque es el ámbito, al gobierno federal, cómo sí puede ayudar, cómo sí puede plantear esquemas que le genere un espacio de solución a los sectores que representamos. Queremos decirle a los diputados federales, a los senadores que hoy están presentes, vamos a necesitar de ustedes
Vamos a necesitar de su cabildeo en la Ciudad de México para que lleguemos a buen puerto, para que realmente la Federación entienda que hay una crisis, no solo en el estado de Chihuahua, hay una crisis en el país y que necesitamos atender de manera muy puntual e inmediata esta crisis por el bien y para el bien de los mexicanos. Vamos por ese gran acuerdo. Señor gobernador, creo que uno de los escenarios más inmediatos e importantes que usted tendrá es la CONAGO. Le pedimos de manera respetuosa, lleve la voz de nosotros. Plantee en la CONAGO estas propuestas y la posibilidad de que los gobernadores se sumen y entiendan y hagan causa con los ciudadanos de cada una de sus entidades. Pues mire que la convocatoria que hiciera el gobernador Javier Corral para hacer un frente común de todos los chihuahuenses, independientemente de sectores, de partidos, de ideologías, pues está ahí. Afortunadamente tuvo esa respuesta, esa convocatoria, y estamos observando cómo se están manifestando todos para contribuir en la unión a buscar la manera de que se disminuyan los precios de los combustibles. Por parte de la iniciativa privada estuvo Miguel Guerrero de Canacintra. Él propone que el impuesto acumulado aplicado a los combustibles converja al que se paga a la región de América del Norte y que no supere el 30%. Sabemos que el problema es federal, pero también nos lastima al Estado y a todos los estados. Por lo mismo, quisiéramos hacer algunas propuestas de esa naturaleza. Quiero celebrar y felicitar que aquí están nuestros senadores, diputados, con el fin de que nos escuchen y ver precisamente la manera en que hagamos esta sinergia para que las distintas propuestas que de aquí nazcan se lleven a cabo. Son un par de propuestas muy claras. Proponemos que el impuesto acumulado aplicado a los combustibles converja al que se paga en la región de América del Norte y no supere el 30%. Un IEPS de 26% en los combustibles, que ya de por sí están gravados por un impuesto de valor agregado del 16%, es una carga impositiva excesiva que impacta los costos de toda la cadena productiva nacional y el bolsillo de los mexicanos. Exigimos el ejercicio eficiente del gasto, la transparencia en el uso de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la formación de contralorías ciudadanas que supervisen que se maximice la rentabilidad social del pago de impuestos por sobre la recaudación de impuestos nuevos, que generen ahorros suficientes encaminados a nuevas obras de infraestructura con un contenido nacional de al menos en un 50%. Vamos buscando soluciones en conjunto para tener peso y no afectar más de ninguna manera la economía chihuahuense. Yo los invito a que liberemos las vías de comunicación, a que reactivemos la economía. Estamos siendo escuchados, estamos trabajando en conjunto. Las pérdidas son incalculables, todos salimos perdiendo y también creo que todos podemos ganar de esta mesa de trabajo. Así que, pues de esta manera apoyamos las acciones que el gobierno estatal haga de esta mesa, que de esta mesa nazcan, que se generen y cuenten con nuestro apoyo, y siempre la iniciativa privada estará muy pendiente de este tipo de soluciones que al final del día es para el beneficio de todos. También participó el párroco del municipio de Krill, Javier Ávila, el activista social y defensor de los derechos humanos, principalmente en la Sierra Tarahumara, en la zona étnica. Él dijo que el Estado mexicano es un Estado represor, al que no le importa el bienestar social, desequilibra las cosas de una manera muy alarmante e irresponsable. Debe haber una propuesta de reasignación de recursos, ya no solo al bienestar social, sino que modifique y equilibre las cosas, porque las están desequilibrando de una manera muy fuerte, muy alarmante.
y de una manera muy irresponsable. Al gobierno se le está poniendo varias etiquetas, o él mismo se está poniendo etiquetas. Es ineficiente, cómplice y agresor. Es ineficiente en Tarahumara, por ejemplo, ante el tema de la violencia y del crimen organizado, en donde también se le puede señalar como cómplice. Es agresor de una sociedad con esas medidas que está tomando, porque hay muchas cosas, por ejemplo en Tarahumara, en donde el clima de violencia y la presencia de los grupos armados se da en absoluta libertad. Antier andaban paseándose libremente los grupos armados por el pueblo de Cri. Todavía agregarle estos golpes a las familias, a las comunidades todas, no solo a quienes tienen un vehículo y necesitan del combustible. Esto es un estado, vivimos con un estado agresor. Y de eso desafortunadamente lo vamos constatando día a día. No es un estado servidor, director, rector. La gente está sintiendo con toda razón al Estado mexicano como un gran agresor del pueblo, porque permite que quienes están agrediendo y haciendo daño lo sigan haciendo. Son cómplices de ellos y además con toda la apariencia de que lo permiten. Si regresan con sus procesos y planteamientos reforzados, el gobierno daría una verdadera muestra de otro tipo de política y no se estarían repitiendo los mismos patrones que se han manejado siempre en relación con la sociedad. Ojalá la formen gobernadores que lleven la palabra de la movilización social, no que busquen callarla o apaciguarla, que sean solidarios. Tienen un deber moral con quienes los llevamos a la gobernatura. Bueno, eso es lo que se ha expresado en una convocatoria y en una respuesta trascendente, quizás como pocas veces se ha visto en el estado de Chihuahua, la unión de todos en un frente común precisamente para tratar de gestionar, de que se resuelvan problemáticas que afectan de manera directa y muy seria a la misma sociedad chihuahuense y en este caso a todo el país. El frente común al cual convocó el gobernador pues tuvo la respuesta el día de hoy en estas expresiones que estamos con ustedes compartiendo. Vamos a escuchar a continuación los que tienen que ver con la posible solución a esta problemática, cuando menos pertenecen a este grupo, a los legisladores. Escuchamos al diputado federal por Chihuahua, Alejandro Domínguez. Él se deslindó de la aprobación a la reforma energética y precisó que el precio de las gasolinas es un tema que se planteó en la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda para que ellos sean los que clarifiquen los costos. ¿A qué voy con esto en la desinformación? Los perros del mal, valga la expresión, fuimos los diputados cuando nosotros no aprobamos esta medida, ni los senadores. Hay que dejarlo claro. Y digo que los perros del mal porque el director de Gobernación lo dijo públicamente y la licenciada Castro también, y no fuimos los diputados. Por eso quiero dejarlo muy claro en esta mesa, que no fuimos nosotros quienes lo aprobamos, con precisión quiero clarificarlo. Yo sí quiero también precisar que el precio de las gasolinas, que es un tema que incluimos en el punto de acuerdo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y que se planteó a la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Hacienda, para que clarifiquen los costos que ahorita comentaba el senador Martínez, porque hablan de un costo de 10 pesos por litro de gasolina, hablan de un costo de 3.1 pesos del IEPS, 2.09 de IVA, nos da el 15.19 pesos por litro, y lo demás obedece a costos de logística, transportación, y que ahorita Pavel habrá de hablar de los 6 puntos que establece este acuerdo que emite la CRE para poder decir en dónde está el aumento y qué es lo que se dice que antes pagaba Pemex. Entonces, esa parte es la que tiene la Comisión Reguladora de Energía que clarificar. No la podemos clarificar los diputados porque en la reforma energética esa facultad se le dio a la Comisión Reguladora de Energía, no a nosotros. Eso sí quiero dejarlo bien claro, porque son temas que se tienen que revisar, de tal suerte que el asunto es de números, pero es un asunto también de facultades. Y al ser un asunto de números y de facultades, hay cosas en las que sí podemos entrar nosotros, porque me parece a mí que en esta parte de otorgar facultades a la Comisión Reguladora de Energía,
faltó el poder generar un mecanismo de comunicación, coordinación entre la representación popular y el Poder Ejecutivo para poder tomar estas medidas, y eso sí toca a la Cámara de Diputados y al Senado poder hacer la modificación. También quisiera comentar que hablar de una reducción del IEPS es hablar de algo más amplio, no es nada más un impuesto, es hablar de algo que Patricio Martínez hizo cuando fue gobernador y que lamentablemente quienes fueron diputados y senadores en aquella época no respaldaron, hablar de una convención nacional hacendaria. Tenemos que hablar de un nuevo pacto hacendario, sí, señor gobernador, pero que estemos todos en él, porque el debate es si subimos el ISR o si aplicamos el IVA generalizado. Ese ha sido el debate desde aquella época en este tema, y a lo mejor en la redistribución de recursos y el recorte del gasto, no solo del gobierno federal, sino del Congreso de la Unión, de los estados y de los municipios, porque no solamente está el exceso del gasto en el gobierno federal, también está en los otros órdenes de gobierno. Bueno, pues aquí estamos dándonos cuenta de la forma de pensar de todos y cada uno de los personajes que fueron convocados y que aceptaron hacer este frente común al que ha llamado el gobernador Javier Corral. La senadora Lilia Merodio argumentó que desaparecer el IEPS sería una carga grande para el país, pues tendría que buscar otra forma de ingresar los 200,000 millones que representa este impuesto, lo que traería efectos colaterales a corto plazo. Yo, mis planteamientos y sobre todo al escuchar diversas opiniones, estoy a favor de que en esta mesa, señor gobernador, se construye una propuesta, por eso estamos aquí, porque yo siempre le he apostado al diálogo y al entendimiento y siempre he estado presente, nunca me escondo. Y que en esta mesa estoy segura que se puede llegar a este acuerdo, a un gran acuerdo de las y los chihuahuenses por el bien, no solamente de nuestra economía, sino también de nuestra política social. Podemos hacer diversos planteamientos, yo he revisado algunos donde dicen hay que eliminar el IEPS, hay que quitarle el 50%, que ha sido una propuesta que llevó el Congreso del Estado de Chihuahua. También hay que hacerlo de una manera responsable. El decir que se desaparece un impuesto, pues es 200,000 millones de pesos aproximadamente, que tendría que ver el gobierno desde dónde lo puede ajustar. Las alternativas que quedan, hay que decirlas, son creación de nuevos impuestos. La otra es que el país tenga un endeudamiento, se sobreendeude, y también hay que ser responsables quienes tenemos una representación aquí popular de qué efectos colaterales llevaría y que sería en un corto plazo. O sea, de aquí a febrero podemos decir se elimina el IEPS al 50% o se quita, y el dólar pues va a subir. O sea, va a ser una inflación importante. Por ello es de que la propuesta, señor gobernador, que se haga en esta mesa sea una propuesta por consenso de todos los que estamos aquí, de muchos más que no pudieron estar, pero que sea responsable. La reforma energética, como fue planteada, se liberaban los precios de la gasolina en el 2018. Y entonces se pudiese tener ahorita, por eso sí podemos hacerlo, los legisladores, porque el Ejecutivo propone y el Legislativo es el que al final aprueba. Y todo se puede hacer. Por ello es que estoy segura, señor gobernador, cuente usted con el apoyo de una servidora, sé de su liderazgo, sé también que es guerrero como nosotros, y bueno, pues yo creo que de aquí en esta mesa podemos llevar un planteamiento que sea responsable, un planteamiento que le permita a Chihuahua tener ingresos también importantes para que Chihuahua pueda seguir abatiendo el gran rezago social. Por su parte, el senador de la República, Patricio Martínez, dijo que lo que hay que hacer es no aceptar la medida del aumento a los combustibles hasta que no se demuestre con números que el cambio de precios corresponde a un esquema perfectamente respaldado. Me parece que se ha dicho aquí que lo primero que hay que hacer es no aceptar la medida. Y yo estoy de acuerdo, es lo primero que hay que hacer, no aceptar esta medida de cambio de precios. Hasta en tanto no se demuestre
con números que el cambio de precios corresponde a un esquema perfectamente respaldado en lo económico. Porque esto pues no es un asunto de opiniones, ni es un asunto de adjetivos, es un asunto de números, independientemente de todas las consecuencias que tiene, como el aumento de precios. Cuando se afirma que este aumento en los combustibles no va a impactar en los precios, es una afirmación gratuita y absurda. Claro que impacta el cambio de precios de los combustibles, porque eso es lo que mueve la vida nacional. No es posible que se contengan los precios de las semillas, como es el caso del maíz y del trigo, que no se aumentan, porque entonces aumentaría el precio de lo que consume el pueblo. Y así el maíz tiene alrededor de 3 pesos algunos años, y el trigo poco más de 3 pesos, casi 4 desde hace algunos años, y el fertilizante, y el combustible, y la electricidad han ido subiendo de una manera extraordinaria, y se sigue conteniendo estos precios. Esto es insostenible. Me parece que este aumento puede tener razones nacionales, y no las voy a discutir, pero razones estatales no las tiene. Y esto me parece que nos lleva a hacer una revisión de lo que es nuestra condición en el Pacto Federal, y hacer una revisión de lo que es nuestra condición en los convenios celebrados por el Estado con el gobierno federal, en donde hemos cedido facultades estatales para que las ejerza el gobierno federal, y que está llegando el momento en que este convenio es totalmente contrario a los intereses del Estado. Que si los precios nacionales le resultan tan caros a un esquema de distribución nacional, pues señor gobernador, es muy sencillo. Si ya hicimos la apertura, que se haga la importación de combustibles de las refinerías que están aquí a la vuelta de la esquina, en Midland y Odessa, y si ya se abrió la comercialización, pues que los agentes económicos estatales, transportistas, agricultores, comerciantes, pasen las pipas con la gasolina, que obviamente no es de estos precios y que no lleva necesariamente estos impuestos, porque sería comprada directamente en las refinerías. Si en el nivel nacional se nos argumenta que los costos son tan altos, bueno, alguna ventaja habríamos de tener por ser vecinos a donde está la gran producción internacional de crudos y refinados. Esta hoja de costos me parece que debemos seguirla pidiendo, que se haga el análisis de por qué estos precios ahora en enero, los que había en diciembre, y por qué los que se anuncian para febrero. No creo que esto sea ocioso, y me parece que, siendo, como insisto, un asunto de números, hagamos el análisis numérico y lleguemos así finalmente a una conciliación y a un convencimiento de que los precios tienen un respaldo, un razonamiento, o de que deben tener una modificación. Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo a los presentes que debería de existir unidad ante lo que se avecina, pues el camino sería difícil al solicitarle a la Federación la disminución de los precios de los combustibles. Bueno, en primer lugar, reiterar el agradecimiento a todos los que han asistido y han participado. En segundo lugar, felicitar este ambiente de diálogo, de franqueza, en donde cada quien a su estilo y a su modo, bajo sus propias valoraciones y formaciones, ha formulado sus puntos de vista. Yo estoy convencido que la diversidad se concilia en la unidad,
mediante el respeto y la buena voluntad. Si mantenemos el respeto entre nosotros mismos, como lo ha formulado la senadora Graciela Ortiz, y realmente nos marca la buena voluntad de una causa justa, esta unidad será, sin duda, un baluarte de la postura de Chihuahua ante la Federación para rechazar con toda claridad el gasolinazo. Tenemos varios retos. Por supuesto, muchas expresiones han sido específicas en varios planteamientos. Yo digo que todos hay que recogerlos. Pero hay que recoger el central y muy importante. Estamos en contra del aumento de las gasolinas y pediremos a la Federación que rectifique la medida. Si esa ruta es la que vamos a tomar, también advierto desde ahora que será una ruta dura y larga, pero va a ser una ruta muy importante que todos debemos de caminar, porque entraña tocar problemas de fondo. Porque al pedirle al gobierno de la República que eche abajo el gasolinazo, estaremos tocando nosotros mismos una de las fuentes de ingresos de las entidades federativas y por lo tanto volveremos la mirada a ese injusto modelo de distribución fiscal que padecemos. México vive con el modelo de coordinación fiscal del presidente López Portillo, el último que se planteó. La Federación ingresa el 95% de los recursos públicos, de las contribuciones, de los impuestos, el 95%. Reparte inequitativa y discrecionalmente migajas a los estados. Y luego los estados han venido también cayendo en el esquema de tomarse de los JEPs, de todo lo que se le ofrece, para conseguir aumentos en las participaciones. Porque en realidad el problema de fondo está agotado. Por eso se dan cargas impositivas o sobrecargas impositivas tan absurdas como el de las gasolinas. Hay que decir incluso abiertamente inconstitucionales. No es posible que en esta distribución que aquí ha planteado Patricio y luego que Pavel reflejó de cómo se integra el precio de las gasolinas, lo que no se ha dicho es que sobre el IEPS se cobre el IVA. O sea, en México cobramos el impuesto al valor agregado sobre un impuesto especial, lo que resulta, pues a todas luces, inconstitucional. Yo acompaño y acompañaré las voces de todos los chihuahuenses, de todas las chihuahuenses, en torno de esta medida, porque sabemos exactamente las consecuencias que tiene para nuestra economía y particularmente para nuestro Estado. Somos la sexta entidad que mayormente consume combustibles. Las distancias que tienen que recorrer los ciudadanos en el tránsito normal al trabajo o entre ciudades y lo que tienen que trasladarse nuestras mercancías, la vastedad de la geografía chihuahuense hace que aquí todo nos salga mucho más complicado, mucho más caro. Y esto nos impacta fuertemente a la economía de Chihuahua. Así que de entrada yo recojo la idea de pedir al gobierno de la República que rectifique la medida. Y me parece que al pedirle eso también deberemos llevar propuestas con sentido no solamente de justicia, sino de responsabilidad, en donde una vez más nosotros ofreceremos también ajustes a nuestras propias finanzas, en ahorros, en un plan que tenga que ver con enfrentar el empobrecimiento o la crisis a la que entran las economías regionales. De hecho, hemos pensado
en que esta debiera ser la ocasión para convocar, ya lo hice en la primera CONAGO, a una conferencia nacional de los gobernadores sobre el tema del combate a la desigualdad social y frente a la pobreza, aparejada a una convocatoria que ya formulé también en la primera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que tiene que ver con revisar el modelo de coordinación fiscal, que está en el fondo del problema. Así que, pues, celebro que tengamos esta coincidencia. Mantengamos la mesa, por supuesto que sí. Mantengamos la interlocución directa, con buen estilo, buen tono, todo se puede. Aquí, muchos de nosotros a lo mejor no compartimos los puntos de vista de otros, pero no hemos venido a debatir, menos yo, que ya me he jubilado de esa tarea. Me he jubilado de esa tarea porque ahora, en mi calidad de gobernador, debo de buscar conciliar esa diversidad, pero además ser un elemento de estabilidad, de concordia, y debo de ser un elemento de armonía. Yo tengo mis propias posiciones y ustedes saben cómo he venido yo votando distintas reformas legislativas en estas materias. Tampoco es la ocasión para traer ahora mis votos de entonces, porque mi nueva responsabilidad me obliga a escuchar los distintos puntos de vista, y allí es donde yo pido que todos tengamos la capacidad de escucharnos. Escuchémonos, a nadie le vetemos una idea de entrada, por más que pueda ser una queja. Respetémonos la libertad con la que cada uno de nosotros se expresa aquí. Yo acompaño la protesta porque es justa y estoy a favor del derecho a la libre manifestación, porque es válido y es un derecho constitucional, pero mi obligación como gobernador del Estado me obliga a volver a pedirles a todos que encaucen sus protestas en el marco de la ley y que no afecten los derechos de terceros. Sé perfectamente que se han acumulado muchos problemas. La irritación social es un acumulado que el gasolinazo descubre en una dimensión que en otros estados tiene rostro de vandalismo, de saqueo, de robo hormiga a comercios pequeños. Esos riesgos estaban también latentes en la sociedad chihuahuense en horas pasadas. Y esos riesgos no debemos de jugarlos los chihuahuenses, porque por más aguerridos, nunca hemos sido saqueadores, y menos la protesta social debe identificarse con el vandalismo. Y como hemos sido batalladores contra el centralismo, no demos tampoco pretextos ni desprestigio a esta causa tan honda que es realmente la economía de Chihuahua. Yo voy a estar el próximo lunes en la CONAGO y seré la voz de las y los chihuahuenses. Pediré al gobierno la rectificación del decreto y pediré también que el gobierno, aledaño a esa rectificación, cumpla una serie de compromisos que ha venido realizando. Por supuesto, el diésel agropecuario. Se ha vuelto a publicar el acuerdo por el que se anuncian los estímulos al diésel agropecuario en el estado de Chihuahua, enero de 2007, que retomó el del 30 de diciembre del 2015 y que no se cumplió. Vamos a estar muy al pendiente, no solamente de que se cumpla el ejercicio de este año, sino también que le pueda ser resarcido o realmente cumplido a los productores el compromiso de resarcirles el año pasado. Y tenemos que trabajar en medidas de austeridad, de rendición de cuentas, de transparencia, como lo sugería la senadora Lilia Merodio. Tenemos que trabajar en un programa de desarrollo social integral. Yo quisiera, a propósito de ello, proponer en la CONAGO
que pudieran reunirse todos los secretarios de desarrollo social del país y que pudiéramos tener esa reunión en Chihuahua para definir mecanismos y un plan y un programa para enfrentar el empobrecimiento y lo que pega a todos, la inflación. Eso es importante hacerlo. Voy pues con la certeza de que tenemos una causa común y una unidad singular que hay que valorar, proteger y cuidar entre nosotros. No es fácil, tan disímbolas y diversas voces, llegar a una conclusión común que nos haga fuertes ante la Federación como Estado. Otra vez Chihuahua puede ser punta de lanza y eso es lo que voy a representar en la CONA. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Pues vaya, interesantes las palabras, no solamente del gobernador Javier Corral, sino todos los que ahí participaron en un ambiente de concordia, de diálogo, de aportación, de construir este frente común, esta defensa ante una decisión gubernamental que nos afecta